particular para las integrales dobles. ¿Va? Bueno, entonces ahí va. Hoy es jueves. ¿Qué jueves es? Les digo que si yo no pongo fechas me pierdo. Hoy es jueves 3 de junio. Y entonces el tema es propiedades de la integral. ¿Qué pasa, Chester? Propiedades de la integral y en particular estamos pensando en funciones que están definidas en un rectángulo contenido en R2 y va a R. Es decir, propiedades de la integral doble y acuérdense que en general tengo estas. Sale, ¿qué propiedades se les ocurre que funcionan acá? A esto le voy a llamar teorema. Entonces, sean f y g dos funciones definidas en un rectángulo contenido en R2 a R. Quiero que esas funciones sean integrables en ese rectángulo. Y entonces tengo un montón de propiedades. ¿Cuál les suena? La suma. ¿No? Bueno, quiero... O sea que f más g es integrable en R y además la integral de f más g sobre ese rectángulo es igual a la integral de f sobre ese rectángulo más la integral de g sobre ese rectángulo. Segunda propiedad. Si c es un real, es una constante, entonces c por f es integrable sobre ese rectángulo y además la integral de c por f sobre r es igual a c por la integral de f sobre r. La propiedad 3 me diría que f por g es integrable sobre r. ¿Qué otra le suena? Diríamos que si la región de integración R está dividida en dos subregiones,
R1 y R2, tal que R es igual a R1 unión R2 y R1 intersección R2 es el vacío. Es el vacío. Entonces, ¿qué? ¿Qué le suena? Que integrar F sobre la región R va a ser igual a integrar F sobre la función R1 más integrar F sobre la región R2. Déjenme hacer de una vez dos observaciones. La primera es que esta propiedad puede extenderse a un número finito de funciones, ¿no? Es importante que sea finito. O sea, déjenme subrayar. Finito de funciones. Y pues mi segunda propiedad, mi segunda observación es que esta propiedad puede extenderse a un número finito de regiones. Está claro, ¿no? Bueno, ¿qué otra propiedad se les ocurre? Podríamos decir también que tenemos una propiedad 5 que diría que si f de x es mayor o igual que 0 para toda x en el rectángulo, entonces, ¿qué pueden decir de la integral de f sobre ese rectángulo? Tiene que ser mayor o igual que 0 también, ¿no? ¿Cierto? 6. Si f de x es menor o igual que g de x, para toda x que está en el rectángulo, fíjense que estos son vectores en R2, en general en Rn, pero en R2, entonces, ¿qué? La integral de f sobre r es menor o igual que la integral de g sobre r. Y también tendríamos otra que diría que el valor absoluto de f es integrable sobre r, y además el valor absoluto de la integral de f sobre r es menor o igual que la integral sobre del valor absoluto de f sobre r. Y así podríamos seguir enunciando propiedades que, que ya hemos visto cuando estábamos en funciones de R en R. O sea, estas no son nuevas, son las mismas que habíamos visto antes.
¿Sí se acuerdan? Fíjense, también tendríamos esta. Si M y M mayúscula son los extremos absolutos de F, en la región R, y esta es la medida de la región, que como estoy tomando esto en R2, pues esto es el área, ¿no? Y eso ya lo habíamos dicho ayer. Entonces, tengo que M minúscula por la medida de la región debe de ser menor o igual a la integral de F sobre la región, y esto es menor o igual a M por esto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué otra les suena que debería de estar ahí y se me está yendo? ¿No? Bueno, la idea de eso es que es, bueno, por supuesto que para usar todas estas propiedades, pues hay que probarlas, ¿no? Habría que demostrarlas. Y después de demostrarlas, entonces ya las podemos usar sin ningún, sin ningún temor a que estemos haciendo algo extraño. ¿Sí? Díganme cómo las demuestro. Ideas de demostraciones. Oigan, ahí están, si me están oyendo. ¿Seguros que me están oyendo? Bueno, de las cosas que estábamos diciendo ayer, digo el jueves, de las propiedades para las sumas dobles, yo digo que salen rápido la 1, la 2, la 4, esas salen rápidos, ¿no? Como esas salen rápido, entonces ahí las prueban ustedes. ¿Sí están de acuerdo que esas salen rápido? De lo que estábamos diciendo el jueves de propiedades de sumas. De hecho, habíamos probado una y esa nos sirve para las que acabamos de decir. Solo habrá que usar la definición de, de integral inferior o superior. Tomar las sumas superiores e inferiores y usar esas propiedades de sumas y ya salen de volada. Bueno, como salen de volada y ustedes no me están diciendo otra cosa, ahí las hacen. Hay otro tipo de propiedades que quiero que veamos. ¿Se acuerdan que allá en cálculo 2 teníamos un criterio para probar cuando una función era integrable sin, bueno, la desventaja era que no nos daba el valor de la integral? Solo era un criterio para probar cuando una función es integrable. ¿Se acuerdan de esa? Le llamábamos criterio de Cauchy. Y nos estaría diciendo que ¿qué?
A ver, enúncienlo. Bueno, esto más que propiedad debería de ser un teorema. A ver, déjenme, le quito lo de propiedad. Entonces, teorema, criterio de Cauchy. ¿Qué diría? Sea f una función que está definida en un rectángulo contenido en R2 a R, pero lo mismo si estuviera en un rectángulo metido en Rn a R. Entonces tengo una función, ¿qué le pedía? O sea, cuando la pongo así estoy diciendo que la función está, bueno, no necesariamente, pero esta está acotada sobre el rectángulo R. Y entonces digo que f es integrable sí, solo sí. Bueno, es integrable, me comí sobre R. Sí, solo sí que para toda epsilon mayor que 0 existe una partición P. Esta partición es una de las particiones, o sea, está en el conjunto de particiones sobre el rectángulo R, tal que ¿qué? Tal que la suma superior de f con esa partición menos la suma inferior de f con esa partición es menor que epsilon. A ver, véanla bien. Díganme si está bien. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo ese criterio, ese teorema? Pues yo tengo, por hipótesis, que la función es integrable. Si la función es integrable, entonces por la definición que hemos visto, es que la integral inferior y la integral superior son iguales. Y si son iguales, pues no sé, supongo que son iguales a un cierto número i, ¿no? Y entonces i, que es un real, está como por aquí, digamos. Este es i. Y luego de las propiedades de ínfimo y del supremo, sabemos que para cualquier cantidad positiva que demos, por muy pequeña que exista, o sea, estoy hablando de epsilon, si yo doy esta epsilon, esta, entonces, ¿qué? Existen particiones P y Q para las cuales, o sea, si doy epsilon mayor que 0, entonces yo sé que existen P y Q, ambas dos, en el conjunto de particiones sobre la región que estamos integrando, tales que ¿qué? Que existe la suma inferior de f con p y la suma superior de f con la partición q, que distan de este número i menos, o sea, que caen de este lado, ¿no? Porque este fue
el supremo de estas y este fue el ínfimo de estas. Pues por propiedades de ínfimo y de supremo, tantitito que me mueva yo para acá o que me mueva para acá, es que deben de existir estas dos particiones, tal que esta y esta respectivamente, o sea, una cae acá y la otra cae acá. Eso siempre pasa. Y por lo tanto, la distancia entre estas dos, o sea, esta distancia es menor que ¿qué? Que épsilon, ¿no? Pues esa es la idea general de la demostración. Nada más que fíjense que aquí tengo Q y tengo P. Y yo necesito que sea la misma partición. ¿Cómo le hago para que sea la misma partición? O sea, necesito probar que puedo conseguir una partición para la cual vale la misma desigualdad. ¿Sí me siguen? O sea, con esta idea, lo que estaríamos diciendo es que esta desigualdad es menor que epsilon. Perdón, aquí sería que 2 epsilon, ¿no? Porque dije epsilon aquí y dije epsilon aquí. Entonces sería menor que 2 epsilon. Eso se puede arreglar. Ahorita que lo escribamos, lo arreglamos. Pero entonces, ¿cómo le hago para tener la misma partición? No quiero dos diferentes. Pues sí se puede hacer con las propiedades que estábamos diciendo el martes, ¿no? Bueno, pues esta propiedad es muy importantísima, se usa mucho para probar cuándo una función es integrable. Les digo, el defecto, por decirlo de alguna manera, es que no sabemos cuánto vale la integral. ¿Sí está bien? Ándale, lo que habría que tomar, como dice Emiliano, es un refinamiento. Ah, ya vi que sí me estaban contestando. Que se me va la onda a ver sus comentarios. Ajá. Ah, me faltó algún cociente. Sí, ahorita escribo algo del cociente. Leonel. Eso. Vale, entonces seguimos. Ahora sí va la demostración. Entonces vamos. Va la ida. Entonces, tengo por hipótesis, fíjense bien, que f es integrable, ¿no? Y tengo que dar en algún momento una epsilon. Entonces comienzo. Sea epsilon mayor que 0. Bueno, básicamente hay que escribir lo que dijimos. Entonces, sea epsilon mayor que 0, como f es integrable, sabemos que la integral superior de f sobre r es igual a la integral inferior de f sobre r. Y a esto llamémosle i. I es un número real. Ahora, como i es igual a la suma inferior de f
sobre R. Entonces, esto es igual al supremo, por definición, al supremo del conjunto de sumas inferiores de F con P, tal que P está en el conjunto de las particiones sobre el rectángulo. ¿Sí? Y también es cierto que I, porque la función es integrable, es igual a la integral superior de F sobre R, y eso es lo mismo, por definición, que el ínfimo de las sumas superiores de F sobre, digo, con P, para P una partición que está en el conjunto de particiones del rectángulo. Y ahora, por las propiedades del supremo y del ínfimo respectivamente, tenemos que le voy a cambiar porque acá nos había quedado menor que 2 epsilon, ¿no? Acá. Entonces, para que quede más bonito y quede epsilon, le voy a poner, tenemos que, para epsilon sobre 2, este epsilon sobre 2 es mayor que 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Existe una partición P1, le voy a llamar, que está en el conjunto de las particiones sobre el rectángulo, tal que I menos epsilon sobre 2 es menor que la suma inferior de F sobre P1, digo con P1, y esto es menor o igual que I. Y entonces también tenemos, ahora por las propiedades del ínfimo, la otra desigualdad. Y también tenemos que existe una partición, llamémosle P2, aquí, tal que I es menor o igual que la suma superior de F con P, y esto va a ser menor que I más epsilon sobre 2. Ahora hacemos un refinamiento, como decían por ahí. Entonces, sea P, que sea P1 unión P2. Entonces, ¿qué características tengo para P? P refina tanto a P1 como a P2. O sea, P resulta ser un refinamiento para P1 y también para P2. Y por la propiedad que habíamos probado el martes, que no sé qué número le puse, si es que le pusimos número. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Porque va a resultar que la suma inferior de F con P1 va a ser menor
o igual a la suma inferior de f con p, y esto va a ser menor o igual a la suma superior de f con p, que es menor o igual a la suma superior de f con q, perdón, con p2. Le había puesto p2, ¿verdad? Y con p2. Ahora, esta era... ¿Dónde estoy? Ah, es que aquí me equivoqué. Fíjense que esta, aquí va p2. Y luego esta es menor por las desigualdades. Déjenme llamarle a esta, que le pongo caracolito. Y a esta le pongo 2 caracolitos. Entonces, por esta desigualdad y esta, entonces tengo por un lado que esta es, o sea, la desigualdad que me sirve es esta, ¿no? Y yo ya sé que esta, fíjense, es menor que i menos epsilon sobre 2. Y de hecho es una desigualdad estricta. Entonces esta es menor que i menos epsilon sobre 2. Y esta es menor estricta que i más epsilon sobre 2. Y ya, ¿no? Por lo tanto, ¿qué? ¿Eso qué nos estaría diciendo? De estas dos últimas, entonces tenemos lo que queríamos, que la suma superior de f con p menos la suma inferior de f con p, esto es menor que epsilon. ¿Sí? Sí, sí, todo bien. Bueno, entonces ya acabamos. Pero era un sí, solo sí. Díganme cómo puedo probar la suficiencia. Bueno, la suficiencia es el regreso, pues. ¿Ya lo pensaron? ¿Me dan una idea? No, nada, nadie. Pero vamos bien. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que f es integrable. Y mi hipótesis es que mi hipótesis es que para toda epsilon mayor que 0 existe una partición en el conjunto de las particiones sobre el rectángulo R, tal que la suma superior de f con p menos la suma inferior de f con p es menor que epsilon. Esa es mi hipótesis. Y con eso tienen que probar que f es integrable. ¿Va?
Entonces, por demostrar que f es integrable. Si f es integrable, lo que quisiéramos probar es que la integral superior de f sobre r es igual a la integral inferior de f sobre r. ¿Sí? Y eso es lo mismo que probar que la integral superior de f sobre r menos la integral inferior de f sobre r es igual a 0. Pero esta es la integral superior y esto es la integral inferior. Y por la definición de esta y de esta diferencia siempre, 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 siempre es mayor o igual que 0. Entonces, ya sabemos que esta siempre es mayor o igual que 0. ¿No? Y si fuera 0, pues ya acabamos, ya tenemos esta. Pero ¿y si no? Si es mayor que 0, si es, no sé, imagínense igual a una epsilon. Si fuera igual a una epsilon, ¿qué? Fuera epsilon, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tendría que mostrar que puedo hacer a epsilon tan chiquita como yo quiera, ¿no? Que puedo hacer a epsilon tan chiquita como yo quiera. ¿Están de acuerdo? Porque si tengo que, en general, que a menos b es mayor que epsilon, pero puedo hacer que epsilon sea tan chiquita como yo quiera, es decir, que sea tan pequeña que cualquier cantidad positiva, entonces no me queda de otra más que decir que ¿qué? Que estas dos en realidad son iguales, ¿no? Esto, si epsilon se va a 0, entonces a fuercita A es igual que B. ¿Sí se acuerdan de esa propiedad? Muy usada para reales. Bueno, entonces voy a probar eso. Esa es la idea general de la demostración. Si está clara la idea, entonces pues solo hay que escribirla, ¿no? O sea, sea epsilon mayor que 0, por hipótesis, existe una partición en el conjunto de las particiones sobre el rectángulo R, tal que ¿qué? El conjunto de sumas superiores de f con esa partición menos el conjunto de sumas inferiores de f con esa partición
es menor que epsilon. ¿Sí? Por otra parte, sabemos que ¿qué? Como la integral inferior de f sobre r es igual, por definición, es el supremo de las sumas inferiores de f con p, tal que p está aquí, y también que la integral superior de f sobre r es el ínfimo de las sumas superiores de f con p, tal que p está aquí. Entonces, ¿qué? Entonces esto, ¿sí o no? Sí. Y lo que dijimos aquí es que estas dos distan menos que epsilon. Entonces, ¿qué? Si estas dos distan menos que epsilon, entonces, o sea, si estas dos que son estas dos, entonces, ¿qué va a pasar con la distancia entre estas dos? Pues también es menor que epsilon, ¿no? Entonces, déjenme escribo eso. Como los extremos son dos números, que distan entre sí menos que epsilon. O sea, esto es lo que dijimos en, déjenme llamarle 1. Entonces, los números que están en medio también distan entre sí menos que epsilon. Es decir, que la integral superior de f sobre r menos la integral inferior de f sobre r es menor que epsilon. Pero esta a fuercita tiene que ser mayor o igual que 0, por lo que dijimos antes. Y como esto se vale para toda epsilon, y en particular me interesan las epsilon pequeñitas, entonces, ¿qué? Ya acabamos, ¿no? Para las epsilon que son muy pequeñitas,
Entonces, ¿qué? Por propiedad de los números reales, esta, esta diferencia es igual que cero. Y si esta cosa es igual que cero, entonces, ¿qué? Estas dos son iguales. Y si son iguales, esto implica que ¿qué? F es integrable sobre R. Y ya. ¿Sí? ¿Dudas? Algo que no haya quedado bien. Ok. Ahora, con Marco habían visto el ejemplo de la función así como extendida de Dirichlet y habían visto que esa no es integrable. Entonces, en general, no es cierto. Déjenlo escribo para que no se nos olvide. En general, no toda función definida definida y acotada sobre un rectángulo no toda función definida y acotada sobre un rectángulo R es integrable. Ahí está Dirichlet, que es la versión extendida. O sea, en R2, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar qué condición me falta aquí? Añadir para decir que toda función definida y acotada sobre un rectángulo sea integrable. ¿Sí qué? Si le añado que qué. ¿Qué puedo añadirle a mi función para que con esas características, más lo que le añada, siempre resulte que tengo una función integrable? Eso, que sea continua, continua. Y entonces, eso me da chance a escribir el siguiente teorema. ¿Qué diría el teorema? Sea F que va de un rectángulo metido en Rn. Ay, no, R2. De R2 a R continua sobre
el rectángulo R, entonces f es integrable. Y en general pasa lo mismo para funciones con una región del dominio donde estoy estudiando metida en Rn a R. ¿Va? Díganme cómo va la demostración. ¿Qué tengo que probar? Ahora fíjense, estoy hablando de continuos sobre un rectángulo que definí, así como definí esos rectángulos, R es cerrado y acotado. ¿De acuerdo? Si es cerrado y acotado, entonces, ¿qué me pueden decir sobre DF? R, por cómo lo tomé, es cerrado y acotado. Y como R está metido en Rn, en particular en R2, eso hace que R sea un, ¿qué? Compacto. ¿Sí? Pues estas son, déjenme llamarle observaciones previas a la demostración. R es un compacto. ¿Qué más? Entonces estoy hablando de que F es continuo sobre un compacto. Y que F sea continua sobre un compacto es que, ¿qué? Pues cumple teoremas fuertes de continuidad. Díganme cuáles son esos. F alcanza su máximo y su mínimo sobre R, o sea, para algún punto en R. ¿Sí? Y también pasa que F es uniformemente continua. Tiene máximo y mínimo y F es uniformemente continua. Bueno, pasa otra cosa, pero me sirven esas dos. Ahora sí, tengo que probar que, ¿qué dijimos? Que es integrable. Demostración. Bueno, antes que eso, díganme, o sea, si quiero probar que es integrable, entonces, ¿qué? Hasta ahorita, pues me voy a la definición y pruebo que el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Pero como no tengo una regla de correspondencia así en abstracto, pues está como
como difícil, ¿no? O me voy a lo que llamamos criterio de Cauchy. Eso es lo que quiero. Y entonces necesito una epsilon. Sea epsilon mayor que 0. Ahora piensen en que F es uniformemente continua. Como F es uniformemente continua, ¿qué significaba que fuera uniformemente continua? Para toda epsilon mayor que 0, en particular para epsilon sobre la medida del rectángulo. Esta, fíjense, ¿cómo es esto? Esto es positivo y esta, que es una medida, es también positiva, ¿no? Como no estoy hablando de un rectángulo degenerado ni nada, o sea, un rectángulo degenerado que sea una línea que no tenga área, entonces esta también es positiva. Y entonces hace que esto sea, no sea, sino que es una cantidad positiva. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces en particular para esa epsilon que estoy tomando, esta debe de existir por la, por la continuidad uniforme de F una delta mayor que 0, tal que ¿qué? Existe una delta mayor que 0 que satisface no me gusta que se satisface con la cualidad, con la característica de que si X y Y están en el rectángulo, o sea, para toda X y Y que cumplen ese rectángulo, tal que distan entre sí menos que delta, entonces las imágenes, o sea, f de x menos f de y, distan menos que epsilon sobre esta medida. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso gracias a la continuidad uniforme. Y entonces puedo tomar una partición del rectángulo tal que la diagonal de cualquier subrectangulito, ahorita lo escribo diagonal de cualquier subrectángulo RI
RI, fíjense que son los subrectángulos inducidos por la partición P sobre R. ¿Sí? Entonces, estos rectángulos son, pues no sé, supongan que son K. Son los K subrectángulos. Es decir, I corre desde 1 hasta acá. ¿Sí está claro? Y yo quiero que esa diagonal sea menor, menor que delta. Es decir, lo que estoy diciendo es que, en resumen, la diagonal de estos rectangulitos es menor que delta. Y esto pasa para toda I desde 1 hasta acá. Pues yo puedo tomar esta partición como yo quiera, ¿no? En particular la estoy tomando con esta cualidad. Y como F es continua en todo el rectángulo, entonces F es continua en cada uno de estos rectangulitos. Como F es continua en R, entonces F es continua en RI. ¿Sí? Y entonces, ¿estos cómo son? Estos también son cerrados, acotados. La función es acotada aquí. Perdón, es continua aquí. Entonces, ¿qué? La función alcanza su máximo y su mínimo en cada uno de estos. Eso quiere decir que existen XI y YI en este subrectangulito, tales que F de XI es menor o igual que F de X, y esto es menor o igual a F de YI. Estos son vectorcitos en R2. Esto para toda X en RI. ¿Y luego qué? Por otro lado, díganme quién es la suma inferior de F con P. Por definición, esto va a ser la suma desde I igual a 1 hasta K, porque fueron K subrectángulos, de el ínfimo por la medida, bueno, el ínfimo de F, ¿cómo le puse? El ínfimo de F, así, ¿no? Por la, siento que me está faltando algo en la anotación, ¿no, verdad? Por la medida de cada rectangulito. Y eso va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta K
de F, fíjense aquí, fue donde alcanzó el mínimo. Entonces termina siendo el ínfimo. ¿Sí? Entonces, de este por la medida del rectangulito. Eso para cada rectangulito. Y entonces también va a pasar cómo es la suma superior de F con esa partición. Es la suma desde I igual a 1 hasta acá del supremo para ese rectangulito de F por la medida del rectangulito, y eso es igual a la suma desde I igual a 1 hasta acá de F. Tengo aquí el máximo, es decir, el máximo y el supremo son iguales. Tengo esto. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Déjenme ver si tienen comentarios. ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? ¿Vamos bien? Y entonces, ¿qué? Si yo tomo la suma superior de F con P y le resto la suma inferior de F con P, entonces, ¿cómo me queda? Pues me va a quedar la diferencia de estas dos sumas, ¿no? Que es la suma desde I igual a 1 hasta acá de F en Y por la medida de RI menos la suma desde I igual a 1 hasta acá de F en XY por la medida de RI. Y eso se puede poner de alguna manera más bonito. Y eso es igual, por las propiedades de las sumas que ya hemos estado viendo, eso es igual a la suma desde I igual a 1 hasta acá de F de Y menos F de XY que multiplica a la medida en RI. ¿Sí? Y entonces habíamos tomado, fíjense, había pedido que la diagonal de cada rectangulito fuera menor que delta. Y como esos X, Y y están en el rectangulito, entonces, como X, Y y ambos están en RI y la medida de la diagonal es menor que delta, entonces, díganme cierto o falso, que la norma entre la diferencia de estos son menores que delta. ¿Por cómo definimos estas, se acuerdan? Y si estos son menores que delta, entonces, ¿qué? Pues a fuercita f de xy menos f de y, el valor absoluto de eso, que por cierto, como este es el máximo y este es el mínimo en cada subrectangulito, esto puedo quitar las barras de valor absoluto, ¿no? Y me va a quedar f de y
menos f de xy, esto es positivo, y esto va a ser menor que epsilon sobre la medida del rectángulo. Y esto va a pasar para cada i que va desde 1 hasta acá, habíamos dicho. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y por lo tanto, ¿qué? Déjenme copiar la de arriba. O sea, tengo que la suma desde i igual a 1 hasta acá de f en y menos f en xy por la medida de ri. Fíjense, esto va a ser menor estricto, porque es una desigualdad estricta aquí, ¿verdad? Menor que la suma desde i igual a 1 hasta acá de epsilon sobre la medida del rectángulo por la medida en cada RI. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y ahora qué puedo decir de esto? Esto es igual, fíjense, esto es una constante, entonces la mando fuera de la suma. Esto es igual a epsilon sobre la medida del rectángulo que, ay, perdón, por la suma desde i igual a 1 hasta acá de la medida de estos rectangulitos. Y ahora sumen todos los rectangulitos, sumen todas las medidas de los rectangulitos. Que eso es lo que me está diciendo esto, ¿no? Y esto, pues, ¿quién va a ser? Va a ser epsilon por este real, y la suma de todos estos no es otra cosa más que la medida en R. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto es epsilon. Y ya acabamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya acabé. Porque esta cosa que es esto, que es esto, que es esto, todo eso. Entonces resulta ser que, por lo tanto, esta cosa es menor que epsilon. Y por el criterio de Cauchy, tenemos que f es integrable sobre R. A ver, véanla fijamente. ¿Sí está bien? ¿Sí está claro, clarísimo todo? ¿Por qué f de x y menos f de y es mayor que 0? No lo puse al revés, no puse f de y menos f de x y. Sí lo puse al revés, mire.
f de y menos f de xy, esta es mayor que 0. Estrictamente mayor. Porque aquí alcanzó el máximo y aquí el mínimo. Entonces a fuercita la diferencia es mayor que 0. Y como es mayor que 0, puedo quitar las barras de valor absoluto, ¿no? ¿Sí, Emiliano? Ok. Sí, todos los demás. Bien, todo. Está bonita, ¿no les parece bonita? Bueno, piensen en el siguiente. La siguiente propiedad que habíamos escrito. Dijimos que a ver si nos sale esta. Sea f que va de un rectángulo metido en R2 en R y en general vale igual para f de un rectángulo metido en Rn en R. Y quiero que f sea integrable sobre R, un rectángulo. Y que cumpla la característica de que f de x sea mayor o igual que 0 para toda x en el rectángulo. Si f es continua, en x0, que está en el rectángulo, y f de x0 es mayor que 0, entonces la integral de f sobre r es mayor que 0. Véanla bien, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Si es falso, me dan un contraejemplo. Si es cierto, me dicen cómo la demostramos. Por continuidad. Por continuidad. O sea, cierto, ¿no? Estás diciendo que es cierto. Pues sí, es cierta. De hecho, teníamos un caso análogo en funciones de R en R. ¿Se acuerdan? Para los que hayan estado
con nosotros en cálculo 2, creo que era un ejercicio que venía en la guía, pero no estoy segura. O tal vez lo hicimos en clase, no me acuerdo. Bueno, sí es cierto. Y efectivamente, pues hay que usar que f es continuo. ¿Va? Entonces ahí va la demostración. Díganme qué hacemos. O sea que si f es continuo, bueno, no si f. Como f es continuo, es continua en x0. Y x0 estaba en R. Pues entonces existe una vecindad en la cual pues debe ser, bueno, todo eso es positivo, Ajá. ¿Les parece que le llamemos, que tomemos de radio de delta? me parece. Entonces sabemos que existe delta que es mayor que 0, tal que para toda x en la bola, sí poníamos bolas así, ¿sí, verdad? Bola de radio delta alrededor de x0 debe de pasar que f de x menos, bueno, debe de pasar que f de x es positiva. Pero quiero escribirlo de otra manera para que nos sirva. Entonces quiero escribir que f de x, a ver si no les hace ruido, f de x menos f de x0 es menor. Aquí podría poner, bueno, a ver, f de x0 sobre 2. ¿Sí? Y quiero ponerla de esa manera porque entonces tendría, por propiedades de valor absoluto, tendría que menos f en x0 sobre 2 es menor que f de x menos f de x0, y esto va a ser menor que f de x0 sobre 2. Espera, entonces estos llevan gorrito. Y entonces tengo dos desigualdades. Tengo desigualdad 1 y tengo desigualdad 2. De la primera desigualdad, ¿qué tendría? Tendría esto que está restando, pasa de este lado sumando, y entonces tendría que f de x es mayor que f de x0 sobre 2. Y esto pasa para toda x en la bola. ¿Están de acuerdo?
Y entonces puedo tomar una partición, o sea, sea P una partición del rectángulo R tal que, acuérdense que yo puedo tomar siempre a P como yo quiera. Entonces, quiero tomarla de tal forma que uno de los subrectángulos, digamos, R1, uno de los subrectángulos inducidos por la partición P sobre R se quede dentro de la bola que yo había dicho. Y entonces, ¿qué tenemos cuando tome la suma inferior? La suma inferior de F con P. Esta por definición es la suma desde igual a 1 hasta acá, pensando que son casos rectángulos inducidos de el ínfimo por el ínfimo en F por la medida de RI, o sea, de cada subrectangulito. Pero esto, por cómo tomé la partición, puedo decir que esto es igual a el ínfimo en el primer rectangulito por la medida de R1 más la suma desde I igual a 2 hasta acá de MI en F sobre F por esto. Pero esto es mayor o igual, como habíamos dicho, que era ¿dónde están estos? Esta diferencia es mayor o igual a F de X0 sobre 2, o sea, la voy a cambiar por F de X0 sobre 2 por esta medida, más qué, más 0, ¿no? O sea, todo esta tiene que ser mayor o igual que esta. Aquí le puedo poner un 0 si yo quiero. Y toda esta es menor o igual que esta. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta, fíjense, teníamos la propiedad, déjenme recordar en qué orden la puse. Fíjense en la propiedad 8. ¿Sí?
y tengo esta. O sea, lo que estoy diciendo es que MI es mayor o igual que f de x0 sobre 2. Y esta es mayor que 0. Y eso pasa porque el rectangulito R1 estaba metido en la bola de radio delta alrededor de x0. Y también es cierto que MI era mayor o igual que 0, ¿no? Y eso pasa porque f de x es mayor o igual que 0. Por hipótesis. Para toda x en R. Y entonces eso, si eso es cierto, entonces, bueno, si es cierto, me refiero a que si están convencidos, si lo ven claramente, entonces, ¿qué? La suma inferior de f con p, que es menor o igual a la integral de f sobre la región R, ¿esto qué? Pues es mayor que 0, ¿no? Que es lo que queríamos probar. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿O hay algo que no le suena? Bueno, voy a suponer que está clarísimo para todo mundo entonces. Y ya para acabar, díganme mm, 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 mm. Demuestren que la función f que va de un rectángulo contenido en R2 a R con la siguiente regla de correspondencia. F de x, y es igual a 1 si x está entre 0 y 1/2. Y 0 si x está entre 1/2 y 1. R
es el rectángulo 0,1 cruz 0,1. Demuestren que la función con la siguiente regla de correspondencia es integrable sobre R. ¿Ya la vieron? ¿Ya se la imaginaron? O sea, piensen en la gráfica. ¿Cómo es la gráfica? La gráfica está en R3. Es como un escalón, ¿no? ¿Ya la vieron? Es como un escalón. Sube hasta 1 de manera constante para todo X entre el 0 y el 1 medio. Ahí le quitan el... Ah, no, ahí está bien. Y para toda Y entre 0 y 1 tienen ese escaloncito. Y luego bajan al 0 para X entre 1 medio y 1. Y llévale de 0 a 1. ¿Sí? Y solo al escaloncito de abajo le quitan como la frontera de este lado, de X igual a 1 medio. Porque esa franja no está aquí, está aquí. Y tienen que probar que F es integrable. Entonces, tienen dos opciones, como les sea más fácil. Pueden tomar el supremo, el ínfimo, todo eso, ¿no? Y después del supremo tendrán que tomar, bueno, todo eso. O pueden usar criterio de Cauchy. Y quiero que piensen en el criterio de Cauchy. Entonces, ¿qué tendríamos que dar? Es que dado epsilon mayor que 0, deben de probar que existe la partición tal, ¿no? Por cómo está dado el rectángulo, entonces tienen una condición adicional para epsilon. Por cómo está dado el rectángulo y la función en este rectángulo, ¿ya la miraron? Entonces, epsilon tiene que ser mayor que 0, pero menor que ¿qué? Epsilon es mayor que 0, pero tiene que ser menor que 1, ¿no? Porque si no nos despegamos mucho del problema. Bueno, entonces, si epsilon mayor que 0, ustedes tienen que demostrar que existe una partición. Fíjense, esta partición pues va a depender de esta epsilon. Existe una partición tal que las sumas superiores de f con esa partición menos las sumas inferiores de f con esta partición es menor que epsilon. Entonces, ¿qué partición se les ocurre?
habíamos dicho que la función estaba más o menos así. Si esto fuera el 0, 1, y aquí tienen el 0, 1, entonces ustedes están trabajando en este rectangulito. Y por aquí está el 1/2 de x. Entonces, para todos estos, la función está aquí. Y para todos estos, la función está aquí. Está justamente en la grafiquita. Esto vale 1. Y aquí no está la frontera. ¿Qué partición se les ocurriría tomar? O sea, aquí, en todo esto, no hay lío, porque aquí la función es continua. Y es súper continua. Entonces, por lo que ya dijimos antes, es integrable. Y aquí la función es continua. Por lo que dijimos antes, es integrable. Como que el lío es aquí, precisamente. Entonces, pues me fijo en lo que pasa aquí alrededorcito, ¿no? O sea, tomen una partición P que tiene los puntos 0, ¿quién es este punto? Este punto es 1/2 menos epsilon sobre 2. Le podría poner sobre epsilon. Pero igual que hace rato, para que no me quede 2 epsilon en la desigualdad, entonces tomo epsilon sobre 2. Y luego, este punto quiero que sea 1/2 más epsilon sobre 2. Y el otro punto, este es 1. Y en Y no tengo ningún problema. Puedo decir que mis puntos son 0, 1. Ahora fíjense que esta es una partición que depende de epsilon. O sea, cada vez que muevan a epsilon, estos puntos se mueven. Y entonces no es una partición particular. ¿Están de acuerdo? Entonces tienen estos, esto, esto y esto. Dividimos al rectángulo R en 4 subrectangulitos. Entonces, tengo 4 subrectángulos. ¿Quiénes son esos 4 subrectángulos? ¿Cuáles? ¿Ya me están diciendo cuáles? No, no me están diciendo cuáles. Bueno, es R1, que es 0,1/2 menos epsilon sobre 2 cruz 0,1. R2 va a ser
1 medio menos epsilon sobre 2. Ay, no son 4. Son 3. Un medio menos epsilon sobre 2, coma, un medio más epsilon sobre 2, cruz 0, 1. Oh no, me faltan 5 minutos, tenemos que acabar, ¿eh? R3 es un medio más epsilon sobre 2, coma 1, cruz 0,1. ¿Y dónde está el lío, dijimos? El lío debe de estar en el rectangulito 2, ¿no? Entonces, ahora armen las sumas. ¿Cómo son las sumas? Bueno, antes de eso, díganme quién es M1. ¿Cuánto vale M1? O sea, el ínfimo en este rectangulito. El ínfimo en el rectángulo R1 vale 1 por la regla de correspondencia. ¿Y cuánto vale M2? M2 por la regla de correspondencia vale 0, igual que M3. ¿Sí? Y ahora díganme cuánto vale el supremo en el rectángulo R1. Por la regla de correspondencia vale 1. Y también M2 vale 1, ¿cierto? Pero M3 no. M3 vale 0. Esto por la regla de correspondencia. De F sobre R. Entonces, pues ya, ¿no? Ya casi acabamos. ¿Por qué? Porque entonces díganme cómo queda la suma inferior de F con P. Eso es, déjenme ponerle así. Tengo una duda. No entendí bien por qué el M1 chiquita, M1 minúscula es 1, no 0, como M2 o M3. ¿Por qué la M1 chiquita qué? Es 1 y no 0 como el M2 minúscula y el M3 minúscula. Ah, porque estamos en este pedacito de la... Fíjate, R1 es este. Entonces R1 es este subrectangulito. ¿Y aquí cuánto mide la función? La función hasta acá mide 1. Entonces, como es constante, el supremo y el ínfimo ahí miden 1. Ah, ya, ok. ¿Sí? Entonces, Sí, gracias. ok. Esta es la suma inferior, ¿no? Y esto vale 1 por la medida de R1 y por lo que dijimos antes, estos van a ser 0. Más 0, más 0. Ahora, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es la medida de R1? Pues es esta medida, ¿no? Fíjense hasta dónde está. Es esto por 1. Entonces me queda 1 medio menos epsilon sobre 2. 1 medio menos epsilon sobre 2. Esto es la suma inferior. Y ahora, aguántenme tantitito, nada más escribo rápido esta. Esto es un 1, ¿eh? M1 por la medida de R1 más
M2 por la medida en R2 más M3 por la medida en R3. Y de estos, fíjense que M3 se hacía 0. Entonces esto me va a quedar esto más 0. Díganme quién era M1 y M2. M1 y M2 mayúsculas valían 1. Entonces, esto me queda 1 por la medida de R1, que es esta, o sea, 1/2 menos epsilon sobre 2, más M2, que es 1, por esta medida. Y esta medida es esta menos esta. O sea, me va a quedar 2 veces epsilon sobre 2. ¿Están de acuerdo? O sea, epsilon. Y ahora sí, entonces díganme cuánto vale la suma superior de F con P menos la suma inferior de F con P. Va a ser igual a 1/2 menos epsilon sobre 2 más epsilon menos, tengo que poner aquí esto, ¿no? Es 1/2 menos epsilon sobre 2. De tal forma que esto es epsilon. Y entonces, por el criterio de Cauchy, es integrable. Y ya acabamos. ¿Sí está bien? ¿Clarísimo? Bueno, ya acabamos. Sí. El martes empezamos a ver integrales sobre regiones que ya no son rectángulos, sobre regiones más interesantes, digámoslo así. ¿Va? Entonces hasta aquí acabo toda la parte de propiedades. Creo que eso es igual a epsilon más 1, porque ahí en la izquierda hay un medio y... Ah, no, ya vi, perdón, me equivoqué. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. Va. Entonces empezamos el martes Fubini. Nos vemos, cuídense. Yanis, disculpa, ¿puedes mandar tu apunte del jueves 27? Ay, sí, ya no lo habías pedido, pero es que yo quería terminar el ejercicio y ya mandárselo, pero no me ha dado tiempo. Mejor Si se no, los... ya sí, Yanis, nada más para Okay, terminarlo también. se los mando al ratito, se los mando ahorita a los dos juntos. Y ya sí me da Vale, muchas gracias, Yanis. hago el ejercicio. Va, gracias, Yanis. Pongo que Nos ustedes vemos. lo hicieron. Vale, cuídense mucho, nos vemos. Se los Hasta mando luego. en un segundito. Sí, Vale, gracias. bye.